Mire, tío Alberto, simplemente estamos con las flores más bellas del ejido. Sí, usted sabe la belleza, la estética de la mujer de acá, de por estos rumbos de los ejidos, porque este concurso o esta festividad o esta celebración tan tradicional tiene sus reglas y para eso vamos a platicar con las señoritas y nos expliquen. No nada más participan las de Xochimilco. No, participan 12 de las 16 delegaciones que en algún momento tuvieron tierras de labor ejidal. Ah, o sea que es como de pertenencia ejidal y de indígena o de tradición, ¿no? Sí, así es. Antes nada más participaban mujeres que fueran hijas de ejidatarios, que tuvieran rasgos autóctonos o indígenas. No se permitía que concursaran mujeres de ojo verde, tez blanca. Tenían que ser morenitas. ¿Y de cuándo viene esta festividad? Bueno, pues esta festividad se remonta a 1921, donde un periódico lanza la convocatoria de la India Bonita. De ahí, el presidente Lázaro Cárdenas adopta esta tradición y crea lo que es la flor más bella del ejido, donde se hacía en Iztacalco, en Santa Anita, donde antes habían... Pues que era pueblo y había, pues pasaba el canal de la Viga, ¿no? El canal de la Viga era algo muy grande, inmenso, y ahí un viernes de amapolas era donde se hacía esta festividad. Que era un viernes de amapolas en Semana Santa. Un viernes de amapolas es un viernes de dolores. Era cuando las amapolas abundaban y pues esta flor era muy hermosa. En 1954 se tiene que cambiar la sede de la flor a Tláhuac. ¿Por qué? Porque se secó el canal de Santa Anita. La entuban, la secan, entonces la retoma Mixquic, pero estaba muy lejos y los ciudadanos pues ya no podían llegar hasta allá. Si era complicado venir a Xochimilco, pues más complicado ir hasta Mixquic. Entonces en 1955 Xochimilco adopta esta tradición y la hace suya. Y pues desde ahí hemos sido orgullosamente representantes de esta tradición de la flor más bella del ejido. No me digas que tú eres de Xochimilco. Soy de Xochimilco, del pueblo de Santiago Tulyehualco. ¿Y tú? De aquí del pueblo Santa María Nativitas, delegación Xochimilco. Ya. ¿Y tú? Bueno, pues yo soy del barrio de Santa Marta, de la delegación Milpalta. ¿Y cómo fue que participaste? Bueno, pues en Milpalta el atuendo que nosotros portamos, que es el atuendo del altiplano central, se ocupa para, pues, de unos modos más religiosos, que es para cargar las imágenes. Yo me enteré por un amigo, principalmente, de que me insistía en participar en la flor más bella del ejido, y fue hasta que una concursante me dijo, oye, ¿tú puedes participar? Yo le dije, pues, yo sé que la flor más bella del ejido solamente es para Xochimilco, y me dijo que no, que qué delegaciones podrían participar, y que yo estaba dentro de esas delegaciones, ¿no? Entonces, sin dudarlo, me inscribí y bueno, fue un concurso que me hizo crecer bastante personalmente como de conocimientos. ¿Y ya termina el concurso o todavía sigue? ¿O cuándo va a ser la gran final? La final va a ser el 7 de abril en la explanada Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco. Sí. Esta fiesta dura una semana, el domingo 2 de abril empieza y termina el 9 de abril. Se realizan varias actividades, como el día de la inauguración, que es el 2 de abril. El lunes se nos invita a San Mateo Jalpa para cargar a la Virgen de los Dolores. El martes es la muestra gastronómica aquí en el Jardín Zacapa en Nativitas. El miércoles, por primera vez, las chicas dicen su mensaje ante un jurado en la isla de Tlilac, que está en Cuemanco. El jueves es día libre y el viernes es la final, donde de las 52 chicas que están participando se van a seleccionar a 20 y de estas 20 después a 10 y a estas 10 les van a elaborar una pregunta en relación a las capacitaciones que llevaron a lo largo de mes y medio. Yeah. Y de ahí se va a seleccionar a los 3 primeros lugares que fungirán como embajadoras culturales. Al día siguiente, el sábado, es la inauguración de la fiesta de la alegría, de la nieve, perdón. Este sería su primer evento, ir a inaugurar esta feria. El valor hacia Xochimilco los tengo desde mis padres y desde mis abuelos, ¿no? Me enseñaron a cuidar la tierra del lugar de donde crecí, a cuidar y a respetar mis tradiciones y sobre todo a portar con orgullo todo este atuendo, porque no es un disfraz. A ver, platícanos qué es. Es toda una tradición. Mis ataderas o cintas con mis puntas, que significan la flora y la fauna, y se entrelazan en una trenza que significa que es la mujer y el hombre, pero siendo uno mismo se entrelazados.
mi blusa, que es en punto de cruz, que significa la fertilidad que tiene la mujer en esta tierra. O también la primera blusa que tu madre te enseña a bordar para utilizarla cuando ya empiezas a ser mujer, y posteriormente cuando falleces te entierran con ella. Mi ceñidor, que tiene 52 figuras, que está hecho en telar de cintura. Cabe rescatar que mis ataderas y mis cintas son 2 piezas prehispánicas que seguimos manteniendo. Mi chincuete, que significa la dualidad que tiene la mujer, el día, la noche, negro, blanco. Mis guaraches, que es el contacto con la tierra, que es importante. Y mi rebozo, no, el rebozo con el que cargamos a nuestros hijos y los ponemos en el pecho para que escuchen nuestros latidos. Y pues mis trenzas que van enfrente, porque significa que estoy soltera. Cuando pongo una enfrente y otra atrás, es que estoy comprometida. Cuando son las 2 atrás, es que estoy casada. Y cuando están entrelazadas, como Frida Kahlo, es que estoy viuda. Y pues nuestras flores, ¿no? Que son los ideales que tuvimos las 3 para llegar al tercero, segundo y primer lugar, y cómo fueron creciendo nuestras ideas. O sea que ustedes ya tienen primeros. ¿Quién fue primero? Es primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Y vengan con toda su familia, están totalmente invitados. Claro, porque además se come y se disfruta de este medio ambiente que es el paraíso. Ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es tener identidad y sentirse seguro de la tierra donde pisa uno. Ahora estamos viendo, tío Alberto, eso, qué guaraches tan coquetos trae, ¿eh? Ay, 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 ahí nos vemos.